En toda la tierra no existe ningún trabajo que no presente dificultades. En todos los empleos, en todo tipo de trabajo, todos producen espinos. Bueno, en cierto sentido, este es un sufrimiento para el hombre, pero en realidad, esta es la misericordia de Dios, a fin de proteger, mantener y salvaguardar a la humanidad por medio de la disciplina con el sufrimiento. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano José Ramón Asensio. Es un placer tenerte una vez más, José Ramón. Gracias por invitarme a su programa. Hoy continuaremos viendo el capítulo 3 de Génesis y consideraremos parte del primer evangelio presentado al hombre por Dios. ¿Nos podría dar un panorama breve de este evangelio que Dios presentó y cómo él mismo es una semilla del verdadero evangelio nuevo testamentario? Sí, el Evangelio fue predicado por primera vez en el tercer capítulo de Génesis, versículo 15. Claro, antes de esto hubo una caída, el hombre pecó. Luego, Dios vino para poner de manifiesto el pecado del hombre, pero al mismo tiempo le dio una promesa. Y esta promesa fue la primera predicación del Evangelio, hecha por Dios mismo. Es interesante ver en este Evangelio que Dios juzga a Satanás, pero a su vez también revela su salvación al hombre. En Génesis 3:15, Dios se dirige a la serpiente, a Satanás, y le dice que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y que Satanás heriría el calcañar de la simiente de la mujer. Y esto sucedió en la cruz. La serpiente es Satanás, y la simiente de la mujer es Cristo. En la cruz, Satanás hirió el calcañar de Cristo. Y allí Cristo destruyó al diablo. Este primer evangelio predicado y anunciado por Dios le dio esperanza al hombre, pues Dios dijo que la cabeza de Satanás sería aplastada. Según Hebreos 2:14, en la cruz Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente. Y según Romanos 16:20, la ejecución de este juicio será llevada a cabo bajo los pies de la iglesia. Esta predicación del Evangelio en Génesis 3:15 fue muy breve, pero tiene mucho significado. En este Evangelio, Dios presentó su deseo y su propósito de salvar al hombre y destruir a su enemigo. De esta forma, Dios nos muestra su cuidado tierno y amoroso hacia el hombre, como también su intención de reducir a la nada a Satanás, quien causó la caída del hombre. Por consiguiente, este evangelio tiene como meta la Nueva Jerusalén y a Cristo como la simiente de la mujer. El evangelio neotestamentario es tipificado en el huerto y es manifestado por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Hoy vemos más acerca de cómo Dios afronta la primera caída del hombre para traerlo a esta salvación tan maravillosa. Preciosa explicación, hermano. Con esto estamos listos para nuestro estudio Vida de Génesis con Witness Lee. Todavía necesitamos ver algunos puntos adicionales on the way of God to deal with man's fall. acerca de la manera en que Dios afronta la primera caída del hombre. And tonight, the first point is the discipline Y hoy, of man el primer by punto, suffering. el hombre recibe la disciplina por medio de los sufrimientos. No solamente que el hombre estaba metido en un problema, sino que también algo muy pecaminoso había sido inyectado en la naturaleza del hombre. Así que el hombre no es solo pecador por fuera, sino también es corrompido por dentro. Dios no tenía ninguna intención de condenar al hombre.
Todo lo que Dios tenía en su corazón hacia el hombre era amor. Y Dios lo cuidaba con ternura. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue que dispuso algunos sufrimientos por el bien del hombre. Y claro, a ninguno de nosotros nos gusta la palabra sufrimientos, y mucho menos cuando decimos que Dios dispuso estos sufrimientos para el hombre. ¿No es esto terrible? Pero déjenme decirle que los sufrimientos que Dios dispuso para el hombre son verdaderamente nuestra salvaguarda y protección. El propósito de los sufrimientos que Dios determinó para el hombre fueron con el fin de limitarlo, de rescatarlo con la disciplina y de salvaguardarlo. Y en cuanto a la mujer, fueron sufrimientos de los dolores en las preñeces, y que claro, esto incluye el embarazo y el parto. Dios no había dispuesto que esto fuera así. Esto no era así antes de la caída, pero debido a la caída, Dios ordenó esta porción de sufrimiento, debido a que la mujer fue la primera en transgredir la prohibición de Dios. Y por supuesto, tener hijos da muchos problemas, pero esto fue determinado por Dios a fin de restringirlas. Y la mejor manera que Dios puede gobernar a la gente es dejar que las mujeres tengan más niños. Por ejemplo, si tienen 4 niños, les digo, ninguna de esas madres va a poder ir al club nocturno, ¿verdad? Por supuesto que no. Créanme, los niños son una restricción y una salvaguarda para las madres, como también lo es un buen esposo. Así que el Señor le dijo, Eva, de ahora en adelante, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y la porción de sufrimiento para el hombre fue primeramente que la tierra produciría espinos y cardos. Bueno, muchos de ustedes no son agricultores y tal vez digan, ay, alabado sea el Señor, ya me escapé de la tierra. Pero les digo que cualquiera que sea su trabajo o cualquiera que sea su profesión, mientras que estén en esta tierra, en cualquier profesión, en cualquier trabajo, no hay ninguno que no produzca espinos y cardos. En toda la tierra no existe ningún trabajo que no presente dificultades. En todos los empleos, en todo tipo de trabajo, todos producen espinos. Bueno, en cierto sentido, este es un sufrimiento para el hombre, pero en realidad, esta es la misericordia de Dios, a fin de proteger, mantener y salvaguardar a la humanidad por medio de la disciplina con el sufrimiento. Esta percepción o panorama del propósito del sufrimiento es muy diferente a lo que normalmente pensamos. A la luz de esta revelación, ¿por qué determina y dispone Dios el sufrimiento y las restricciones? Por causa del pecado, Dios propuso los sufrimientos con el propósito de restringir la conducta del hombre. Tal vez usted está sufriendo bajo la restricción tierna y amorosa de Dios. Voy a contarles mi experiencia como un ejemplo. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía que levantarme temprano. Mis padres tenían una tienda de abarrotes. Yo era el tercero de los 11 hijos y tenía que ayudar a mis padres para poder sobrevivir y para poder dar educación a mis hermanos y a mí. Me levantaba a las 6 de la mañana para abrir la tienda. Tenía que ir a la escuela a las 2 de la tarde y regresaba a las 10 de la noche. El sábado estaba casi todo el día en la tienda para que mi madre me dejara salir a donde a mí me gustaba y regresaba a las 6 de la tarde para seguir ayudándoles a mis padres en la tienda. Los sufrimientos y limitaciones son con el propósito de restringir la conducta del hombre y salvarlo. Esta es una restricción práctica y real para los jóvenes. Hay que levantarse temprano, hay que ir a dormir muy temprano. Y si uno se queda despierto hasta muy tarde haciendo otras cosas, entonces sufre. Este tipo de entrenamiento es un sufrimiento y una restricción práctica que le impide andar en la noche. ¿Saben que el hombre ama la oscuridad más que la luz porque sus obras son malvadas? Por tanto, esta disciplina nos guarda de practicar cosas malas que probablemente hubiéramos hecho.
Dios determinó los sufrimientos para el hombre, a fin de limitarlo, rescatarlo con la disciplina y salvaguardarlo. Por eso le agradezco al Señor por las restricciones que Él dispuso en mi vida. El sufrimiento nos restringe, el sueño nos inmoviliza y la muerte nos aniquila. Estas tres cosas son verdaderamente el amor de Dios para limitarnos, para detenernos y aún para no permitir que continuemos viviendo nuestra propia vida pecaminosa. Este punto que el hermano Lee ha sacado a la luz se aplica bastante a nuestra experiencia humana, ya que la restricción verdaderamente nos protege. Sí, no hay duda que esto nos muestra un nuevo panorama. Bueno, hermanos, continuemos con nuestro programa del Estudio Vida con Witness Lee. Now, we come to a wonderful point. Ahora venimos a un punto maravilloso, That is y esta es the anticipated. la redención But prometida, that time, ya que para ese tiempo el hombre y la mujer, los dos necesitaban la redención. Pero, ¿cómo podían salirse de su problema? Ellos sabían que eran pecaminosos, y lo eran, así que se hicieron un tipo de delantal para cubrir su desnudez. Saben que con sus propias manos hicieron un delantal con hojas de higuera. Pero eso no trabaja, ni nunca funcionará. Después de la caída del hombre, cualquier cosa usada por el hombre de la vida vegetal representa lo que el hombre hace sin el derramamiento de sangre para la redención. Así que después del versículo 20, viene el 21, donde Dios da la justificación. Así que después que Adán creyó en las buenas nuevas que Dios le dio, Dios les hizo túnicas de piel, que no fueron hechas por Adán ni Eva, sino por Dios. Y Dios los vistió con esas túnicas de piel. Antes de poder obtener esas pieles, ciertamente algunos corderos tuvieron que ser sacrificados. Fueron inmolados y su sangre fue derramada. Y yo creo que Dios los mató. Y lo hizo en la presencia de Adán y Eva. Cuando ellos vieron el sacrificio y que Dios mató a ese cordero, tal vez Adán haya dicho: Eva, ¿no sabes que ese debería ser nuestro destino? Nosotros merecíamos morir, porque somos los que somos caídos, somos los que cometimos el pecado. Eva, ¿lo ves? Dios está matando a ese cordero por nosotros. ¡Cuán agradecidos debemos estar! Estos corderos son nuestro sustituto. Un día, el Señor Jesús vino, y todos conocemos esta historia. ¡He aquí el Cordero de Dios! Les digo, Juan 1:29 es el desarrollo de Génesis 3:21. A los ojos de Dios, Jesús ya había sido inmolado. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Si uno lee las epístolas en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces el apóstol Pablo mencionó acerca de la sangre, la sangre, la sangre? Y Pedro también la mencionó. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero, el cual fue preparado por Dios para nosotros antes de la fundación del mundo. Aún Cristo fue preparado como Cordero antes de la caída de Adán. Alabado sea el Señor. Así que podemos ver el cuadro del derramamiento de la sangre de Cristo. Estaba allí en el huerto. Pero escuchen, si leen el versículo 20, no se olviden que después de oír las buenas noticias, Adán llamó inmediatamente a su esposa Eva. Y Eva significa viviente. No hay duda que Adán y Eva temblaban de temor porque tenían la sentencia de muerte. Pero de pronto, Adán oyó las buenas noticias y Adán respondió creyendo y le dijo a Eva: Eva, estás viva, no vas a morir, vas a vivir. El versículo 20 significa que Adán creyó en las buenas nuevas. La primera vez que la vida alude a la fe se halla en Génesis
3:20. Y el primer creyente del Evangelio fue Adán. Cuando Adán oyó las buenas nuevas, creyó en ellas y creyó que no iban a morir, sino que iban a vivir. Hermano José Ramón, ¿podría explicarnos por qué el hecho de que Adán llamó a su esposa Eva, lo cual significa viviente, alude a la fe? ¿Y por qué este hecho nos muestra que Adán fue el primer creyente del Evangelio? Es muy interesante ver que después del juicio que Dios pronunció sobre ellos, Adán llamó a su esposa Eva. Primero, Dios condenó a Satanás diciéndole que su cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. Después, Dios se dirigió a la mujer y le dijo que ella iba a sufrir dando luz a los hijos. Y finalmente dijo que el hombre sufriría trabajando en una tierra que produce espinos y cardos. Uno pensaría que después de todo esto, Adán habría estado muy temeroso esperando morir. Pero cuando Adán le puso nombre, le llamó viviente. Eva, estás viva, no vas a morir. Esto significa que él creyó la promesa de Dios, que ellos no morirían, sino que vivirían. Muchas gracias por su comentario. Regresemos ahora a Witness Lee y la conclusión del estudio vida de Génesis de hoy. Yes, it's good. Sí, es bueno You have the ordination que vimos que los sufrimientos fueron dados para restringirnos, rescatarnos y guardarnos. Y también vimos la redención prometida, que es muy real, pese a que es prometida. Pero aún así hay un problema. ¿Qué sucede con el árbol de la vida? ¿Podría el camino al árbol de la vida abrirse de nuevo al hombre caído? Y el hombre, pese a que tenían el anticipo de la redención, no tenían en verdad la verdadera vida. Todavía eran pecaminosos en su naturaleza. Por lo tanto, antes de efectuarse la verdadera redención, Dios tenía que cerrar el camino al árbol de la vida hasta que se completase la verdadera redención. Solo después que esta redención ha sido cumplida, el árbol de la vida volvería a ser accesible. Y es por esta razón que después que Dios preparó la redención prometida para el hombre, Él cerró el camino al árbol de la vida. Y la manera que lo hizo es muy significativa, porque en tipología, Dios cerró el camino mediante el querubín y una espada encendida. Entonces vemos a los querubines, la llama o la flama y la espada. Así que el hecho que el camino al árbol de la vida fuera cerrado por los querubines significa que fue cerrado por la gloria de Dios. La gloria de Dios no permitiría que los hombres pecaminosos le tocaran antes que la redención verdadera fuera llevada a cabo y fuera completada. Así que Pablo en Romanos 3:23 dice, todos pecaron y todos carecen de la gloria de Dios. Y la llama de fuego, en tipología, representa la santidad de Dios. Él dijo que Dios es un fuego consumidor. Todo lo que sea común, todo lo que sea impuro, pecaminoso, es consumido por Él. El fuego consumidor representa la santidad de Dios. Por lo tanto, el segundo elemento que cerró el camino al árbol de la vida fue la santidad de Dios. Y ahora bien, lo tercero es la espada, que es para matar. Así que esta representa la muerte. Y en Génesis 3, la espada representa la justicia de Dios, lo que indica que mientras que el hombre sea pecaminoso, no le es permitido contactar a Dios, porque son impedidos por su gloria, su santidad y su justicia. Hasta que el Señor Jesús llevó a cabo la redención en la cruz. Mediante su muerte toda inclusiva, fueron satisfechos todos los requisitos de la gloria, la santidad y la justicia de Dios. Y ahora, por medio de su sangre, se abrió un camino nuevo y vivo. Y mediante este camino, que es nuevo y vivo, tenemos la confianza de entrar en este lugar santísimo, donde se encuentra el árbol de la vida. Les digo de nuevo que nosotros
podemos acercarnos a Dios. Dios está aquí. ¿Dónde? Dios entró en nuestro espíritu. Debemos volvernos a nuestro espíritu y entrar en el lugar santísimo para tocar las fuentes de agua viva, la fuente de vida. Esto es maravilloso. Nosotros tenemos acceso al árbol de la vida. José Ramón, tenemos aquí 2 puntos que quisiera que usted considerara con nosotros. Primero, ¿nos puede dar un ejemplo mostrándonos que los atributos de Dios cerraron el camino al árbol de la vida? Y también nos podría explicar la manera en que Cristo restauró este acceso para todos los creyentes. Dios restringió al hombre, lo echó fuera del huerto y cerró el camino al árbol de la vida. En Éxodo 19 y 20 podemos ver un ejemplo de cómo Dios cerró este camino. Cuando Dios visitó a su pueblo en el monte Sinaí, este quedó cubierto con una nube en la cual estaba la gloria de Dios. Esta gloria era muy exigente, ya que separó a todo el pueblo que era pecaminoso de la presencia de Dios. También en el monte estaba el fuego consumidor, que es el requisito de la santidad de Dios. Además, Dios dio la ley, los 10 mandamientos, que son justos. Por consiguiente, en el monte Sinaí vemos el cuadro de estos 3 asuntos: la gloria, la santidad, la justicia de Dios. Estos atributos divinos pusieron exigencias y requisitos sobre el hombre pecador. De esta manera, el hombre fue separado de Dios, quien es el árbol de la vida, por la gloria, la santidad y la justicia de Dios. Dios es justo, Dios tiene gloria, Dios es santo. No podemos ignorar esto. Estos requisitos tienen que ser satisfechos para que el hombre pueda tener contacto y relación con Dios. En nuestro caso, creo que todos los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nos damos cuenta que estos 3 atributos de Dios verdaderamente era un bloqueo que impedía que tuviéramos una relación con Dios. Pero alabado sea el Señor, que la muerte toda inclusiva de Cristo en la cruz satisfizo todos los requisitos de la gloria, la santidad y la justicia de Dios. Yo no soy santo, pero Dios es santo. Yo no soy justo, pero Dios es justo. Yo no tengo gloria, pero Dios es gloria. Al satisfacer Cristo estos requisitos en la cruz, yo puedo ser salvo. He recibido al Señor Jesús, quien es mi sustituto, aquel quien cargó sobre mí toda responsabilidad y satisfizo estos atributos de Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido hechos justos. Estamos llenos de gloria y tenemos la naturaleza santa. O sea, que Cristo ha llegado a ser ambos, tanto el árbol de la vida como también nuestro acceso al árbol de la vida. ¿No es esto maravilloso, hermano? Sí, ya vimos anteriormente que el árbol de la vida es Cristo. También ahora vemos que tenemos acceso para festejar en Él y comer del árbol de la vida. Ahora tenemos un acceso libre día tras día, aún hora tras hora. Yo diría, aún minuto tras minuto. Somos libres para participar del árbol de la vida. Y por lo que Él hizo en la cruz, el camino ahora está abierto para venir a Él. Alabado sea el Señor por este camino. Gloria al Señor. Estas palabras nos han animado mucho. Y a usted, José Ramón, gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias por invitarme a su programa maravilloso. Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. Este libro consiste de mensajes que fueron dados durante el verano de 1963 en California, muy poco después que el hermano Witness Lee llegó a América. Y los que tuvieron el privilegio de escuchar estos mensajes se dieron cuenta del gran impacto que recibieron cuando oyeron los mensajes que ahora están publicados en el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial.
porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. Por eso le recomendamos el libro titulado Una definición breve del reino de los cielos. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. En este libro, Una definición breve del reino de los cielos, el hermano Lee abre las Escrituras para mostrarnos que en su segunda venida, Él juzgará a sus creyentes conforme a la manera en que ellos hayan vivido y laborado después de haber sido salvos. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.